Efesios capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos, con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos versículos son muy profundos, no podemos explicarlos todos al mismo tiempo, así que hoy vamos a explicar solo el versículo 10, solo nos vamos a quedar en el versículo 10. Lo quise leer todo para que entendieran dónde están las armas espirituales, de qué trata y qué fue lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. El versículo 10, para sacarle un título a ese versículo, nos habla en el poder de su fuerza. Así vamos a titular el mensaje, en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, fundador de la iglesia de Éfeso, por revelación del Espíritu Santo, le dice a la iglesia que antes de nosotros poder entender y conocer cómo usar la armadura de Dios, debemos fortalecernos, es el mensaje. Debemos fortalecernos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder estar firmes o estar fuertes, estar victoriosos dentro de esta guerra espiritual, debemos usar el mismo poder de Dios en nuestras vidas. O sea, de la única manera que podemos ganar, de la única manera que podemos salir avante, de la única manera que podemos ser victoriosos, es siendo fortalecidos en el poder de su fuerza. Ser fortalecidos en su poder. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra en este versículo 10? Que no existe otra fuente, no existe otro poder en el cual usted y yo podamos fortalecernos, ser victoriosos o salir avante en medio de la circunstancia, en medio de la pelea. Aquí en este versículo el Señor lo que nos está diciendo es: descarten toda fuente, descarten toda humanidad, no se inventen otros dioses, no se inventen otras alternativas, no traten de pelear en sus fuerzas. Quieren conquistar esta ciudad, quieren conquistar sus hijos, quieren conquistar su familia, no usen otros métodos. Quieren conseguir una futura esposa, un futuro esposo o un noviazgo, establecer una familia sólida, no inventen otras cosas, no hay otra fuente. Que el enemigo, Satanás, con su jerarquía y sus artimañas, quiere inventar otras directrices. Quiere añadir y persuadir y convencer a la gente de que existen otras fuentes, y la palabra está diciendo no hay. Aunque la gente trate de decirlo, si hay otras alternativas, si hay otros dioses, claro, existen otros dioses, otras alternativas, pero la Biblia dice que el único que tiene el poder
y que tiene la fuerza para poder nosotros salir victoriosos, se llama nuestro Señor Jesucristo. No existe otra fuente. Pero sin embargo, no podemos, como se dice, tapar el sol con un dedo. El enemigo, el ser humano, se ha inventado otras fuentes, se ha inventado otras alternativas. Ha creado el mismo ser humano, con la influencia del enemigo y las artimañas del plan satánico, otras fuentes para hacerle creer al ser humano que hay otras alternativas. Y la primera fuente de poder, si le podíamos llamar poder, es la altivez. Que muchas veces los seres humanos nos paramos en ella pensando que esa es un arma o un Dios para nosotros hacer frente a la vida. Y nosotros sabemos de eso. Y le voy a mostrar bíblicamente cómo el ser humano levanta la altivez, su orgullo, su prepotencia, su altivez, su capacidad para poder desafiar a Dios y decirle a Dios: yo no te necesito. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Vaya al libro de los Salmos, en el capítulo 10. Quiero que lo mire. Si no puede de alguna manera leerlo conmigo, entonces apúntelo, porque esto le va a servir a usted para que usted pueda ver qué es lo que dice la Biblia acerca de este primer poder que el enemigo y el ser humano ha creado. El versículo 2 del capítulo 10, perdón, el versículo 4. El versículo 4 dice en el Salmo 10, versículo 4: el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué dice? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sabe qué quiere decir eso? No toma en cuenta a Dios. Viejos, ancianos y aún jóvenes, cuando yo tenía mi juventud y tenía pelo, cuando me hablaron del evangelio, sabiendo que estaba en los vicios, sabiendo que tenía mi juventud y me creía mucho, muy prepotente, porque yo era, como decir, un bebedor social que sabía dominar los vicios. Me paraba orgulloso y decía: yo no le robo a nadie, yo trabajo para mi vicio. Note hasta donde yo sé de lo que le estoy hablando. Y cuando me hablaron el evangelio, recuerdo en la esquina y me decían: Cristo te ama, ven con nosotros a la iglesia. Y yo en mi juventud les decía: no, el evangelio es para viejitos. Yo estoy joven y yo tengo que disfrutar la vida, como dicen los jóvenes. Yo no me voy a encerrar en una iglesia allá con ustedes los evangélicos. Cristo rompe. No, no, no. Eso es mucho fanatismo, eso es locura. Eso les lava el cerebro. Ellos tienen mucha capacidad y verborrea como los políticos. Ellos hablan y no hay ninguno de sus pensamientos donde tenga Dios. Solo Dios es un 911 de emergencia. De emergencia. Cuando está en problemas, ahí sí usted ve la gente volcándose a Dios, la gente orando, la gente buscando. Pero mientras no hay emergencias, la gente sigue en sus parrandas, la gente sigue en su vida. Y esa es la línea de pensamiento que hay. Y Dios dice: los he colocado en Beitán y en los pueblos alrededores, para que ustedes, a través de este glorioso evangelio, puedan comenzar a pelear esa guerra espiritual y le arrebaten las almas al diablo, y puedan venir la gente a la iglesia y usen los medios, las plataformas digitales, anuncien, prediquen la palabra. Miren lo que dice el versículo. No tienen discernimiento todos. Estoy leyendo el versículo. ¿Qué le dije? ¿El Salmo qué? Estaba en el 14, es casi parecido al 14. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Su juicio lo tienen muy lejos de su vista, y todos sus adversarios desprecian.
Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y se sienta en acecho cerca de las aldeas, y en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como león desde su cueva, y acecha para arrebatar al poder, y arrebata al pobre trayéndole a su rey. Se encoge y se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado y ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Dónde está Dios? Mire todo lo que está pasando, mire todo lo que está sucediendo. Así habla el impío por esa altivez. Comienza a levantarse en su prepotencia. Y en el Salmo 14, por eso estaba un poco confundido, porque habla igual. El versículo 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Mira lo que le estoy leyendo: que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¡Wow! Note la palabra, dice ellos, porque yo también estuve en el mundo, yo vengo del mundo, y uno hablaba con arrogancia, con prepotencia, como usted ve hablar la gente cuando está en cierta posición o en cierta altura. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegó un momento que entró en esa altivez y se eleva a la máxima potencia. La altivez, diríamos, es la máxima potencia de la rebeldía. Se eleva hasta tal punto que se atreve a decirle a Dios: no te necesito y yo puedo pelear. Y se lo voy a mostrar bíblicamente, que eso le dijo el pueblo de Dios. Israel le dijo a Jehová eso. El Señor le dice: no subas a pelear porque no estoy con ustedes. O sea, no habrá fuerza sobrenatural, no está la intervención divina para que ustedes sean exitosos en esta guerra que van a tener. Y el pueblo, sin embargo, dijo: no importa. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 1. Escuche bien, mire lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 1, el versículo 42. Deuteronomio capítulo 1 perdón, el versículo 42. Deuteronomio capítulo 1 versículo 42 dice: y Jehová me dijo. Está hablando Josué, Moisés. Dice la Biblia, donde aquí Dios a través de Moisés le dice: dile al pueblo. Y Jehová me dijo, está hablando Moisés y le dice: no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados de vuestros enemigos. Está diciendo Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra fuente, ni la tuya ni de nadie más. No subas a pelear, porque en ese entonces habían peleas literalmente. Estaban conquistando las ciudades. Entonces Dios les avisa y le dice: no suban a pelear porque yo no estoy con ustedes. No suban. Entonces Deuteronomio capítulo 1 versículo 42 y el versículo 43 dice: y os hablé y no diste oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Escucha esto: y persistiendo con altivez subiste al monte. Escucha esto: Dios le dice: no suban, pero el ser humano, persistiendo con su altivez, dice: vamos a subir. Y Dios dice: no suban. Y sin embargo ellos subieron. Verso 44: pero salió a vuestro encuentro el amorreo,
el que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Armón. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni prestó su oído. Es exactamente lo que hacemos los seres humanos. Dios, no te necesito, sal de mi vida. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Sacaron la Biblia de las escuelas, sacaron a Dios de las escuelas, pero cuando viene la tragedia, ¿a qué creen que van? Dios, ¿por qué me haces esto? Es exactamente, Dios les avisa, porque Dios no quiere la derrota del pueblo. Dios quiere que las familias estén en victoria junto con sus hijos. Entonces Dios se adelanta y dice: no se fortalezcan en otra fuente. Ustedes tienen que ir a Dios. Es el único poder para que ustedes puedan ser victoriosos. Entonces el hombre se eleva en su altivez y dice: no, yo voy a pelear a mi manera, y lo voy a hacer a mi manera. Y cuando sale derrotado y viene la desgracia por la desobediencia, entonces lloran como hicieron los israelitas. ¿Por qué? Usted no ha visto ¿Por qué? Porque a lo mejor peleó con la esposa. Dijo: ya, yo quiero ser un hombre libre. ¿Qué problema es que me tome algunas cervecitas y salgo? Yo me la gano, yo la sudo. ¿Cuál es el problema? Ok, y la esposa: mi amor, no vaya, no, soy el hombre de la casa, el macho. Sí, y usted no ve esta correa que me puse, mire qué chapa tan grande, yo soy el hombre, y me voy. Y entonces arrancó y se fue. Cuando a las 2, 3, 4 horas vea por su esposo que está en la cárcel, hubo una pelea, lo hirieron, y a lo mejor él en la cárcel o en algún otro lugar. Dios, ¿pero por qué me haces esto a mí? ¿Es que Dios te invitó a beber o qué? ¿Por qué me haces esto a mí? Comienzan a llorar y a culpar a Dios. ¿Por qué no decimos más bien es nuestro orgullo, es nuestra prepotencia, es nuestra altivez, y Dios queriendo hacer las cosas bien? Alguna vez, escuche, se lo digo con temor y temblor, porque todavía mis hijos, todavía no he tenido ese, y no lo voy a tener, porque por fe, pero mis hijos siguen creciendo y la vida da muchas vueltas. Pero yo no he tenido, afortunadamente, mis hijos ya son adultos, yo nunca, y lo digo delante de Dios, y mis hijos están aquí que no me dejan mentir, ninguno de ellos nunca se ha enfrentado a mí a decirme: yo hago lo que me dé la gana, papá, y a mí no me diga nada. Porque yo creo que cuando me hablan así, el bate ya está por ahí en el aire. Pero nunca, la verdad nunca. Pero sí he tenido que aconsejar hijos que le hablan casi en la cara a la mamá, al papá. Una vez en la iglesia que pastoreábamos en Massachusetts, un niño de 5 años le pegaba en la cara al papá: no quiero. Yo, pero y él, ya, mi hijo, se mantenía con Candice para calmar al niño. Y mis hijos me decían: papá, ¿por qué no te lo prestan a ti una semanita? Sí, yo quisiera, pero no puedo. Que porque el niño se trauma, que porque el niño, y yo viviendo en este país, a mí me llegó a llamar la policía, y allá en la escuela donde estudiaba mi hijo Daniel, a una reunión, y estamos en una reunión de calificaciones y todo, y me pregunta el policía ahí sentado: señor, ¿usted cómo castiga a sus hijos? ¿Usted cómo los reprende? Pues mis hijos, ustedes los pueden ver, no sufren maltrato. Mírenle las piernas, mírenle lo que sea, ellos no están maltratados ni han sido abusados. Pero yo, Fabio Castañeda, un papá que pegaba y ¿con qué le pega a sus hijos? Con correa, delante del policía, y Dios no me deja mentir, con correa y duro. El policía, usted no sabe que puede meterse en problemas aquí en los Estados Unidos. Sí, señor, eso es lo que las escuelas le dicen. Yo sé y respeto la autoridad, pero mi responsabilidad es educar a mis hijos. Mi responsabilidad es criarlos, no abusarlos, enseñarles. Yo no me deleito, y ellos saben, yo no me deleito en castigarlos. Pero yo no puedo. Ay, el niño se va a traumar, hay que conseguirle un Nintendo porque se trauma.
No, no, al niño hay que corregirlo. Eso dice la Biblia, hay que corregirlo. Decirle, oiga, eso no se hace. Porque la Biblia dice en Eclesiastés: por cuanto no se ejecuta sentencia luego sobre la mala obra, el corazón de los hombres está dispuesto para hacer el mal. Si no lo corrige usted en su casa, la ley se encarga de corregirlo. ¿Ha visto usted en ese canal de Discovery? ¿Será yo el único pastor que veo televisor? En ese canal de Discovery, esos hijos rebeldes que los meten a la cárcel, a los campamentos que le pegan a la mamá y al papá, y comienzan a gritarles, porque la altivez los hace hasta pararse así. Ustedes se paran así, el caminado que inventan. A mí no me diga nada. A mí no me diga nada que yo ya. Y va y si le salen barbita, peor, ya se siente, mejor dicho. Y sabe uno que lo único que sabe es apretar botones. Pero se levantan así, entonces le pegan a la mamá, ofenden. Usted lo puede mirar. Hijos, ayer nada menos, sin saber que iba a decir esto, porque yo aquí no tengo escrito ejemplo de Nintendo, no, son cosas que el Espíritu Santo me trae a la mente. Ayer nada menos estaba viendo, y hasta mis hijos se ríen, los papás quitándole los Nintendos uno. Es más, hubo uno que me causó mucha risa. El papá se para así con la correa y le dice al hijo, porque estaba robando en la escuela, y el papá le dice: escoja. Eso lo graban en Facebook. Escoja, ¿le doy unos correazos o me entrega el Nintendo? O guardamos el Nintendo por un tiempo, no por siempre, 2 meses o 3 meses. Y el niño le dice: no, papá, pégueme más bien. No te están de tenis, pégueme. Yo prefiero que me pegue, pero no me quite el Nintendo. Entonces el papá, me pareció muy sabio, dijo: muy buena decisión. Le quitó el Nintendo, lo puso detrás del carro y lo reversó. Y le destrozó el Nintendo. El niño parecía endemoniado. Parecía: ¡ah! ¡Ah! ¡Te odio! ¡Te odio! Y es como, esa es la generación que ahora estamos viendo. A mí me parece un peligro. Por eso si uno no exhorta, la altivez va creciendo hasta tal punto que sacan a Dios, sacan la única fuente, y piensan entonces que ellos pueden salir solos. Por eso Pablo le dice a la iglesia: ustedes tienen que fortalecerse en el Señor. A mí me parece que este versículo 10 es un llamado que Dios le hace a la iglesia para despojarnos de la soberbia, para despojarnos de la altivez, para despojarnos de la arrogancia, de la vanidad y de toda esa creencia o de toda esa tradición que nos hace pensar que en nuestra habilidad nosotros podemos vencer, nosotros podemos salir adelante. El ser humano alcanza a desarrollar tanto su altivez que cree que puede salir victorioso o hasta alcanzar la salvación por estudios. No estoy en contra del estudio, prepárese. Pero hay gente que por colgar algunos títulos en la pared desafía a Dios, o otros por la apariencia. No voy a tocar otros países, pero ahora en Colombia, en mi país, en la ciudad de Medellín, está el edificio donde a usted lo arman completico. Completico lo arman. Usted sale gordito y ya sale, mejor dicho, avispita, sale. Lo arman completo. Pues en lo personal yo no voy a decir que es pecado, pero entra tanto la prepotencia, el orgullo, que comienzan a mirar a los demás o como visten o por la apariencia física. Usted no ve el racismo, cómo denigran a las personas. Indio, nunca estudió, nunca se preparó. Es más, les voy a dejar una tareita. Yo no sé si usted ha visto, ahora, no aquí por favor, cuando vaya a la casa, vaya hacia YouTube y escriba: abogada que humilla a un vigilante. Humilla a un vigilante, y eso sí lo copié, para no pecar en exageraciones. Copié lo que la abogada le dijo, como que no la dejó entrar a un lugar. Y ella dice, esto es lo que le voy a leer, ella lo dice, y usted comprueba. Y lo que le estoy diciendo, cuando termine el servicio,
Me causó curiosidad lo que dijo el pastor. Váyase, YouTube, y ponga abogada que humilla vigilante. Y esto fue lo que dijo: yo soy una abogada y ustedes ganan el mínimo. ¡Qué asco! ¡Qué asco verlos de pies a cabeza! Miren, gana el mínimo. ¡Qué asco! Esa gente gana el mínimo. A ver, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Asquerosos. No ganan sin un mínimo porque no tienen nada más, porque no tienen estudio. Ella pensó que por ser abogada o por colgar algunos títulos en la pared le daba el derecho de menospreciar a alguien que está haciendo su trabajo dignamente. Pero se elevó tal en la prepotencia y dijo: si soy abogada y tengo dinero y tengo carro, ¿yo para qué necesito a Dios? Y sabe hablar, tiene verborrea, que es la exageración de las palabras la que usan los políticos. Ella puede llegar y decir: ¿yo para qué necesito a Dios? Y comienza a usar palabras, la filosofía de Darwin. ¿Viste que colocan como la manita así? Como que eso, como que los hace como muy inteligentes, yo no sé. Y pues, toman posturas y uno dice: oh my God. Y terminan diciendo: todo fue por una explosión. Y yo lo miro y yo: wow, qué explosión la suya, mire. La gente comienza a subirse en esa prepotencia y alcanza tanto nivel de necedad que se atreve a decir: yo no necesito a Dios. Y la Biblia dice en el versículo 10, el ser humano en esa necedad dice: no necesito a Dios. Y Pablo por el Espíritu dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Iglesia, queremos ser victoriosos. Iglesia, queremos salir adelante. Iglesia, queremos avanzar. Vamos a la única fuente de poder, en quien está el máximo poder, nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios con todo el corazón. Voy a dar un solo punto del segundo punto, porque dentro de 8 días lo seguimos, para no abusar mucho de su tiempo y honrar la atención que me están prestando. Pero la primera que dijimos, la primera fuente que se inventa el ser humano con la influencia del enemigo, es la altivez. La segunda es la adoración a otros dioses. Solo le voy a dar un solo versículo y vamos a terminar ahí, porque son 16 versículos que voy a leer, porque tengo que leerlos todos. Y le voy a explicar un momentico ahí. Y tengo otros versículos que lo dejamos dentro de 8 días. Pero vaya a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Vaya ahí. Y mire lo que dice la palabra del Señor. La otra fuente es la adoración a otros dioses. El libro de Jeremías, en el capítulo 10, habla de los falsos dioses y el verdadero Dios. De eso se trata el capítulo 10. Y me impresiona todos los detalles que dice. A ver si usted y yo entendemos, porque está muy diciente, hay mucha claridad. Jeremías capítulo 10. Mire lo que dice. ¿Lo tienen, hermanos? Jeremías 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado por vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. ¿A qué se refiere? Las naciones: Colombia, otros países, México, Honduras, Panamá, Uruguay, todas las naciones, todos los países, todas las aldeas, todos los territorios tienen tradiciones y tienen enseñanzas, que muchas de ellas contradicen la palabra. Entonces Dios dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril,
con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuaron y entontecerán, enseñanzas de vanidades es el leño. Traerán plata batida desde Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, él puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, y extendió los cielos con su sabiduría, y su voz se produce, y en su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca del viento sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad, son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo Israel. Él es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¡Wow! En Colombia decimos: más claro no canta un gallo. Está clarito. Las naciones, los pueblos, las aldeas fabrican su Dios. Los visten algunos de plata, de oro. Dice el texto: están derechos como palmera y los tienen que llevar porque no pueden andar. Otros los cuelgan en la pared y luego se arrodillan ante ellos para que ellos los dirijan y les dé poder. Y la Biblia dice: no, es obra mentirosa, no tienen poder. Lo acabó usted de leer, no tienen temor. Dice la Biblia: no sirven ni para hacer bien ni para hacer mal, no hay espíritus en ellos. Es algo de fundición, es algo que inventó el hombre. Pero somos tan necios, los seres humanos, que dejamos la única fuente de poder, que es el creador del cielo y de la tierra, y lo cambiamos por una imagen. El mismo hombre la fabrica, que el mismo hombre la enseña. Y el texto dice: no aprendan eso de las naciones. Por eso fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene el poder para cambiar su vida, para cambiar su familia, para cambiar esta generación, para cambiar los territorios. Pero tenemos que hacerlo en el orden de Dios. En el orden de Dios. No es si está forrado en oro es que tiene poder. No es si está forrado en cobre tiene poder. No, hay muchos textos más y ejemplos que le quiero mostrar. Por favor, no se pierda la segunda parte el domingo, para que usted entienda lo que significa fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Yo le invito en esta hora para que usted le dé gracias al Señor por esta palabra, para que usted y yo entendamos. Dígale: Señor, dame esa paz. Señor, yo necesito ese poder. Yo necesito, Padre amado, que tú me hagas entender cada día que separado de ti yo nada puedo hacer.
Iglesia, adora por un momento al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que te cuidó. Yo sé que puede ser un choque en tu mente, puede ser un choque en nuestra humanidad, porque es lo que aprendiste de las naciones, es lo que la tradición te enseñó, pero no está en la Biblia, no es bíblico. El mirar a otros dioses, el mirar otras fuentes, el buscar otras alternativas, no. La Biblia dice que Él es el único que tiene el poder, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. La Biblia dice en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todas las cosas visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Señor, en tu fuerza reclamamos la ciudad de Beitao.